El Renacimiento es el fenómeno cultural y específicamente artístico que comienza en Europa en el siglo XV, en los inicios de la Edad Moderna, y que retoma los principios de la antigüedad clásica grecorromana, actualizándolos por medio del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo en un contexto bien distinto al que caracterizó la religiosidad de la Edad Media. Frente al rechazo que la belleza sensorial suscitaba en el arte alto medieval, pues se consideraba un obstáculo, un impedimento para llegar a la divinidad, el Renacimiento, culminando un proceso que se inició en el período gótico, valoró la belleza física como un reflejo de la suma belleza del Dios creador y consideró que el mejor medio para comprender y para acceder a la suprema belleza de Dios era hacerlo valorando, admirando y representando la belleza de sus criaturas. Significa asimismo la época en la que se desarrolló este movimiento cultural y artístico. La Capilla Sixtina del Vaticano fue construida en el siglo XIV, quizás sobre los cimientos y en el mismo lugar en el que ya había otra capilla papal, por el Papa Sixto IV, del que recibe su nombre. En este recinto, de planta rectangular de 40 metros de largo, 13 de ancho y 20 de alto, se celebran algunos de los más señalados ceremoniales de la Capilla Pontificia, y en él tiene lugar el cónclave cardenalicio para la elección de Papa. Durante el siglo XV, los muros de la Capilla Sixtina habían sido pintados por algunos de los artistas más destacados del Quattrocento, como Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo, Pinturicchio, Pietro Perugino o Luca Signorelli, representando escenas de la historia de Moisés, de la vida de Cristo y una galería de papas. A principios del siglo XVI, el Papa Julio II, sobrino de Sixto IV, decidió dar una nueva decoración al techo, en el que estaba pintado un simple cielo esteño en el que Rafael recibió el encargo de pintar las estancias. Miguel Ángel Buonarroti tuvo que asumir el cometido de pintar al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina. Dos razones que eran absolutamente ciertas y de indudable peso argumental. Antes de acometer su gran obra pictórica en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel solo había pintado algunas obras de menor entidad, como el Entierro de Cristo, de 1501, el estudio para la non nata Batalla de Cascina, de 1504, y el Tondo Doni o de la Sagrada Familia en ese mismo 1504. Poca credencial pictórica, dado escultor, no tenía el suficiente oficio en el desempeño de la pintura como para realizar con éxito tan importante obra, por lo que su previsible fracaso eliminaría un competidor peligroso que podía poner en riesgo su primacía en la consideración y en el favor papal. Sin embargo, Bramante, de forma involuntaria, propició lo contrario de lo que ladinamente había planificado, y Miguel Ángel se consagró como pintor en la bóveda de la Capilla Sixtina, considerada una de las cimas de la historia de la pintura. Miguel Ángel Buonarroti, nacido en Caprese, cerca de Florencia, en 1475 y fallecido en Roma en 1564, es uno de los mayores creadores de toda la historia del arte, escultura y en la pintura, sobre todo por el tratamiento musculado y poderoso de las anatomías. La pintura de Miguel Ángel está influida por la escultura,
actividad artística entre 1533 y 1540, Miguel Ángel pintó también el juicio final del testero de la capilla, poniendo el broche ornamental e iconográfico a una de las salas más famosas del mundo. En las composiciones es la figura humana, enfatizada al prescindir de detalles secundarios. La plasmación de las figuras se hace de manera rotunda, con gran fuerza corporal, denotando el sentido escultórico del autor, dejando a las claras que Miguel Ángel, a veces forzadas para acentuar el sentido volumétrico y potente que Miguel Ángel quería transmitir en sus obras. La terribilidad está presente en figuras como la de Dios creador, que volando en violentos escorzos crea el universo. La captación del volumen, en definitiva, la consecución de una ficción de una tercera dimensión inexistente en una superficie plana, reflejando una apariencia de masa en los personajes, evoluciona así desde Giotto en el Trecento, pasando por Masaccio en el Quattrocento y culminando con el propio Miguel Ángel en el Cinquecento. Precisamente a Masaccio parece querer rendir homenaje Miguel Ángel en la figura del ángel de la expulsión del paraíso, muy en la línea del que Masaccio había pintado en la Capilla Brancacci de la iglesia del Carmen de Florencia. Aunque es notorio el predominio del sentido volumétrico, los colores de los frescos de la bóveda son brillantes y luminosos, como reveló nítidamente la última limpieza de la bóveda de la capilla, sucia por el polvo de los siglos y por el humo de las velas. En el techo de teológicos del siglo XVI. Para decorar una superficie tan extensa, Miguel Ángel simuló una arquitectura pintada, cuadratura, disponiendo arcos para dividir en tramos la gran bóveda de cañón. Pintó en primer lugar, en las 4 pechinas de las esquinas, 4 escenas del Antiguo Testamento que aluden a la superación del pueblo de Israel de distintas amenazas. Judith con la cabeza de Holofernes, David y Goliat, la serpiente de bronce y el castigo de Amán. Encima de las ventanas, en las enjutas y en los lunetos, representó los personajes de la genealogía de Jesús, según narra el Evangelio de San Mateo. Entre las enjutas y las pechinas, pintó pilastras fingidas con decoración escultórica simulando ser de mármol. Entre ellas, sentadas en tronos, Miguel Ángel colocó las primeras grandes figuras: 7 profetas, Zacarías, Joel, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías y Jonás, y 5 sibilas: la délfica, la eritrea, la cumana, la pérsica y la líbica. Sobre las pilastras arrancan 10 arcos fajones, también fingidos, que dividen la bóveda en 9 tramos para separar las escenas centrales en espacios rectangulares. En el arranque de los arcos fajones, sobre el remate de las pilastras, descansan jóvenes desnudos, conocidos como los ignudi, en forzadas posturas. Miguel Ángel conjugó en la bóveda, movido por su visión neoplatónica, el paganismo, sibilas e ignudi, con lo sagrado, escenas bíblicas y profetas.
Los Iñudi han sido interpretados como simples figuras ornamentales, atendiendo a la atracción que el cuerpo humano desnudo masculino suscitaba en el pintor como culmen de la creación divina. Se han identificado también como ángeles sin alas, si bien la interpretación más corriente de estos Iñudi es que representan la pura esencia del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, manifestación de la dignidad humana, espejo de lo divino. La integración plena en el programa compositivo e iconográfico de la bóveda da a estos Iñudi un papel de mediadores entre lo divino y lo humano. Vasari, por su parte, los identificó como una representación que alude al florecer de la Edad de Oro bajo el pontificado de Julio II, papa que quiso dejar constancia de su patronazgo en la decoración de bellotas y robles, emblema de la familia de la Rovere a la que pertenecía el peculiar pontífice. Los Iñudi portan medallones con escenas bíblicas, la mayoría de ellas extraídas del libro de los Macabeos, familia sacerdotal judía que defendió ardorosamente su fe frente a los paganos en actos heroicos y a veces belicosos, muy en consonancia con el gusto de la personalidad de un papa guerrero como Julio II. Sobre los lunetos, entre las parejas de putti atlantes que soportan los arcos de arquitectura fingida que dividen las escenas centrales, aparecen desnudos broncíneos en parejas con un cráneo de carnero en el medio. Si los Iñudi podrían representar las potencias espirituales, los ángeles, estas figuras pintadas simulando bronce serían los ángeles caídos, es decir, los demonios. Algunas de estas figuras broncíneas están en reposo. Las hay que se miran a la cara, otras descansan y parecen agotadas. La pareja más llamativa entre los personajes broncíneos es la de dos hombres desnudos, a la izquierda de Adán, en la escena de su creación, que intentan derribar las pilastras con la fuerza de sus piernas. Destaca también la pareja de mujeres del lado opuesto que con el cuerpo tendido de forma agitada hacia adelante parecen querer liberarse de abrazar el cráneo del carnero. Estas figuras broncíneas representarían en su conjunto los antagonistas de Dios que intentan, sin conseguirlo, impedir su propósito salvífico, pues no logran separarse del símbolo de la muerte ni derribar el edificio de la Iglesia. En los rectángulos centrales, alternando los de mayor tamaño con otros más reducidos, Miguel Ángel representó los 9 episodios tomados del libro del Génesis: la separación de la luz y las tinieblas, la creación de los astros y de las plantas, la separación de la tierra y el agua, la creación de Adán, la creación de Eva, el pecado original y la expulsión del paraíso, el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la embriaguez de Noé. Miguel Ángel introdujo un notable cambio al poco de concluir las primeras escenas, el diluvio y el sacrificio de Noé, en las que incorporó un gran número de personajes. Sin embargo, al comprobar que al ser presentarlas de mayor tamaño. Dios creador
es el protagonista de los primeros 3 recuadros de la bóveda. El hombre tiene reservado los 3 episodios centrales, mientras que la concatenación sibilas personifican la espera de la salvación, de la que se beneficia no solamente el pueblo de Israel representado por los profetas, sino la humanidad entera a la que alude la variada procedencia de las sibilas. La llegada del Mesías, anunciado por los profetas, se hizo realidad en la historia, y cada antecesor de Cristo, pintado en los lunetos, es un capítulo de la historia de la salvación que ha tenido inicio con la creación y con el primer pecado. De todas las escenas de la bóveda de la Capilla Sixtina, la más conocida y una de las obras de arte más famosas de la pintura universal es la que representa la creación de Adán, pintada en 1511. Tras haber creado el universo y todos los seres vivos, Dios, según relata el versículo 26 del primer capítulo del Génesis, se dijo: «Hagamos al hombre a nuestro de una corte celestial de ángeles que le sirven de apoyo y dotan a la escena de un vigoroso dinamismo». Recostado sobre el emitido por el dedo de Dios, que concentra toda la fuerza de la creación. Las posiciones de Dios y de Adán son parecidas, enfatizando que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La cercanía de las manos de ambos y su similar tratamiento insisten en la semejanza, si bien en la mano de Dios se aprecia la actividad creativa que insufla la vida, y la de Adán está en una posición relajada pero receptiva ante la vida que le llega. Entre los personajes que forman la corte celestial, cabe destacar la figura de una mujer a la que Dios Padre acoge con su brazo izquierdo y que se ha interpretado como una prefiguración bien inmediata de Eva, esperando su pronta creación como compañera de Adán, o bien remota de la Virgen María, que con su sí, con su fiat a los designios salvíficos de Dios, aceptó ser la madre de Jesús para propiciar la redención de la humanidad. Otro personaje del grupo que acompaña a Dios en su acción creadora es un niño sobre cuyo hombro derecho Dios apoya de forma ostensible los dedos pulgar e índice de su mano izquierda, y que muestra un gesto dolorido y quejoso. Este detalle se ha interpretado como una evocación de un texto de Gioacchino da Fiore, que dice así: «Durante su pasión, Cristo se sometió, por decirlo de algún modo, a la mano izquierda del Padre, para que nosotros pudiéramos ser salvados por la pasión y tocados por la mano derecha de Dios». Es decir, la mano derecha de Dios crea y salva porque Dios envió a su Hijo como víctima propiciatoria para la salvación del hombre. El significado íntegro de la bóveda se entiende en relación con el conjunto de la Capilla Sixtina, en la que se representa resumida toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio del mundo hasta el juicio final, recordando que Dios intervino en el pasado y continúa interviniendo en el presente con hechos